muchos están diciendo el día de hoy que equipara a Donald Franklin, que equipara de alguna manera el caso de Hunter Biden con el caso de Donald Trump. Que los demócratas hoy sacan una carta y le dicen a los republicanos, no que no, el tuyo hace exactamente lo mismo. Eso es lo que están diciendo los demócratas. Buenas noches, Adonis. Buenas noches. Yo no creo que necesariamente están diciendo eso. Primero que todo porque antes de este reporte ya se ha sabido de dinero que Donald Trump o los negocios de Donald Trump han recibido en años anteriores, como por ejemplo en el caso de Rusia de Miss Universo, 2017 de China, incluso sus hijos también. Entonces no, el contexto quizás lo vemos de esa manera, pero no es necesariamente algo nuevo que los negocios de Donald Trump han estado involucrados en eso. La diferencia a lo que tú mencionabas de Hunter Biden, yo creo que es muy claro. Sí, a Joe Biden se le está investigando para ver si existe algún vínculo entre él y los negocios de su hijo y si ambos se beneficiaron de eso. La investigación continúa y hasta ese momento no se ha comprobado que hay algún vínculo. Se ha hablado de los negocios de Hunter Biden, pero no existe un vínculo. En el caso de Donald Trump, claramente sí, legalmente él como Donald Trump no ha recibido este dinero del cual estamos hablando, pero sus negocios sí. Entonces sí pone a la perspectiva la hipocresía del Partido Republicano, que constantemente nos dice al oído o nos alarma en el oído que como una persona de posición de liderazgo, un presidente, va a estar involucrado, sus negocios van a estar involucrados con entidades internacionales, como en el caso de Hunter Biden, ahora como lo estamos viendo con Donald Trump y esos negocios. Esta es una situación en la cual los demócratas están diciendo, hey, no vengas acá a decir esta vaina cuando ustedes están haciendo exactamente. Tienes intención, pero es una falacia de falsa equivalencia por una sencilla pregunta. ¿Cuál es el negocio de los Biden? Yo conozco el negocio de Trump. Adonías los conoce, Luis Carlos, tú también los conoces, la audiencia los conoce. Es un negocio inmobiliario, real estate, miles de millones de dólares, 7.000 millones de dólares para ser específico antes de ingresar a la Casa Blanca, casinos, hoteles, creando y generando riqueza incluso antes de llegar a la presidencia. Y eso marca un patrón diferencial aquí enorme. ¿Por qué? Porque habría que ver si Donald Trump verdaderamente utilizó su influencia política, su cargo presidencial para aumentar su valor, para beneficiar a sus empresas, o si sencillamente no tuvo nada que ver una cosa con la otra. Es cierto que él no se deshace de sus empresas, pero sí se separa de puestos administrativos una vez llega a ser presidente y se lo deja a su hijo Eric Trump y Donald Trump Jr. Incluso, por ejemplo, Ivanka Trump, quien en su momento sí tenía un cargo administrativo, también deja la organización Trump porque iba a colaborar políticamente con su padre. Entonces aquí hay un marco diferencial muy importante. En estos momentos, ¿qué es lo que hay? Bueno, Donald Trump tenía hoteles y personas, por ejemplo, que trabajan y colaboraban con la embajada china, se quedaron en esos hoteles y gastaron dinero. Y perdón, ¿qué culpa tiene Trump de tener los mejores hoteles? Están lejos de ser los mejores. Bueno, pero de tener buenos hoteles donde personas importantes se quieren quedar. Bien, de todas maneras, está muy exigente. Sí, bueno. Dirías entonces que también hay una diferencia grande entre lo que está ocurriendo con Donald Trump y lo que ocurre con Hunter Biden, sobre todo de dónde vienen las aseveraciones. En el caso de Hunter Biden ya es una investigación formal. En el caso de Donald Trump es una comisión demócrata, por supuesto, no lo digo por supuesto, sino en el sentido de que opositores a la postura política de Donald Trump, los que llevan adelante la presentación de este documento. Y que tienen todo el derecho a investigar y qué bueno que investiguen. Por ejemplo, yo creo que fue muy positivo la investigación de Rusia y las elecciones de 2016 porque nos llevó al informe Mueller, que fue no conclusiones en cuanto a una posible conspiración de Rusia y la campaña de Donald Trump. Esas investigaciones terminan siendo positivas, pero sí busca equiparar y una equivalencia entre Joe Biden y la investigación con relación a su hijo. Pero hay una pregunta muy importante que yo sigo haciendo y espero que algún día un demócrata me lo responda. ¿Cuál es el negocio de los Biden? ¿Por qué reciben dinero de Kazajistán, China y Ucrania? Un señor que no tenía precisamente hábitos o experiencias empresariales, mientras que su papá era vicepresidente. Ahora, el hecho cumplido, la realidad es que los demócratas ya presentaron este documento y este documento ya está en los medios de comunicación, está en la discusión pública. Como estrategia política, Adonías, ¿crees tú que es buena esta estrategia política? ¿Desarma un poco el argumento de los republicanos o no? Yo creo que le recuerda al pueblo americano que los demócratas no tenemos nada que esconder, que investiguen al presidente. Lo que a mí me gustaría también saber es qué hicieron con los 2.000 millones de dólares que el yerno de Donald Trump recibió 6 meses después que se va después de la Casa Blanca del gobierno saudí. No sabemos, señores. Y ellos sí trabajaron en la administración, a comparación del hijo de Joe Biden. Políticamente yo creo que quieren equivalar ambas situaciones. Creo que quieren poner y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a investigar al presidente,
hagan lo que quieran, ustedes tienen control de la Cámara de Representantes, pero al final del día tenemos el candidato presidencial republicano liderando las encuestas de que ha hecho lo mismo. Entonces pareciera al escuchar a Franklin de que no importa en realidad de dónde viene el dinero, sino que importa en realidad de qué se trataba, porque pareciera que no importa que venga de China, pero constantemente yo escucho a los republicanos condenando ese tipo de cosas. Hay una diferencia cuando el dinero viene porque tú ofreces unos servicios específicos. Nosotros sabemos qué servicios consumieron, al menos aparentemente con la información actual, hay que hablar con responsabilidad, esos chinos que trabajan en la embajada, por ejemplo. Sabemos que eran huéspedes de un hotel. A ver, ¿qué debería ser según tú? Porque te paso la pregunta también. La organización Trump, ¿no aceptamos a chinos en nuestro hotel? ¿Eso es lo que deberían hacer? Bueno, el Partido Republicano... Yo creo que incluso eso sería ilegal. Por ejemplo, el Partido Republicano el en el Civil estado de Rights Florida Act le ha es dicho... muy importante en cuanto a eso. Bueno, el Partido Republicano, el gobernador Ron DeSantis, ha hablado de este tema y ha legislado en ese tema en cuanto a los tipos de negocios que las personas de ciertos países, incluyendo China, Venezuela, Cuba, deben de tener. Entonces, pareciera que hay un doble estándar, porque si vamos a decir que nadie tenga negocios de China, que sean todos. ¿Crees, Franklin, que esto al votante que todavía no ha definido su voto lo desinfla de irse de Donald Trump? No, porque si algo tiene Trump es que todo el mundo lo conoce. Y te puede gustar o te puede odiar, saben que fue una persona exitosa en sus negocios y sabe cómo él ha generado sus recursos económicos. Sí, $7,000 millones es cierto. Trump decía en su pero momento muchas que podía matar a una bancarrotas, persona en la mitad de muchas Times Square y que bancarrotas. igual iban a votar por él. Y con cierta base fuerte eso. ¿Eso es se real. mantiene hoy por hoy? Con una gran parte, sí. No de mi lado. Es decir, y he criticado a Trump en el pasado en reiteradas ocasiones y me gustan muchos otros liderazgos republicanos. Pero sí, creo que también es cierto. Pero en este caso, específicamente que lo investiguen. Y si consiguen algo, yo seré el primero en criticarlo. Pero repito, conocemos los negocios de Trump. No, porque luego conocemos sus dicen que es hoteles. una persecución Lo que no ha dicho política. Adonías todavía es cómo hizo Hunter Biden con todos Esa sus es una muy problemas buena pregunta. para recibir dinero de los países Esa que es lo una muy recibió. buena pregunta y no es mi trabajo, señores, contestarles. Ese es el trabajo del Partido Republicano, de Yo sí la que puedo Cámara, de contestar James Comer, cómo hizo darles esa dinero respuesta Trump. porque en realidad son ellos los que están investigando y llevan 5 años haciéndolo y no lo han podido hacer. No es mi trabajo como Adonías ni como panelista. Es los republicanos. Otra estrategia de los demócratas de embadurnar y entorpecer legalmente a Donald Trump. Sí, pero Mueller, Ucrania, sacarlo de boletas electorales, hay varias cosas. Pero ya. tú estás diciendo que estás de acuerdo que lo investiguen, pero por el otro lado dice que es una persecución política. No, es una estrategia, es una estrategia política. Permíteme un instante. Vamos a continuar hablando sobre estos asuntos legales de Donald Trump, este nuevo reporte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Para esto nos acompaña el abogado Jorge Montes. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, gusto de estar con ustedes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para usted y gracias de nuevo por estar con nosotros. Esta es una investigación de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, ¿verdad? ¿Esto tiene motivación política, Jorge, crees tú? Absolutamente tiene motivación política. Todo estos días tiene motivación política. Esta es la cifra más sólida hasta la fecha sobre el alcance y la escala de las ganancias privadas de Donald Trump de fuentes extranjeras. Y los demócratas están asegurando que es una clara violación de la cláusula de emolumentos de la Constitución. ¿Cuál es esa Constitución? ¿A qué se refieren los demócratas cuando la citan? La Constitución provee que una persona no debe de estar beneficiando personalmente en una situación donde tiene una institución sin fines de lucro o en gobierno. Ahora, Jorge, ¿crees que esta investigación es importante? Nos decías hace un instante que obviamente hay una motivación política, pero ¿cuál es la importancia que le ves tú a esta investigación o a una investigación de este tipo? Mira, es que esto va totalmente hacia la integridad de este señor Trump, que en mi opinión le falta mucha integridad, ¿verdad? Porque ha hecho muchas cosas muy cuestionables. Aún cuando fue presidente tenía, si tú te acuerdas, el hotel ahí pegado a la Casa Blanca donde se hospedaban personas del extranjero, donde querían ir a los sauditas, los chinos, etcétera, dice el mexicano, a hacerle la barba. No sé si conoces la expresión, sí, sí. Pero para granjearse a Trump. Todo eso debe ser ilegal. Jorge, los republicanos
han acusado al presidente Biden de beneficiarse económicamente de su antiguo cargo de vicepresidente. ¿Crees tú, de tu experiencia, que ese es el mismo concepto, el mismo conflicto que se expone en este reporte sobre los negocios de la familia Donald Trump? ¿Están equiparando efectivamente una cosa con la otra? Sí, mira, Luis Carlos, te voy a dar un ejemplo personal. Yo estuve en el gobierno por muchos años aquí en el estado de Illinois. Al dejar la posición que tuve, que fue el presidente de la comisión de parole de todo el estado, por muchos años, salí y empecé a ganar mucha plata a base de lo que estaba haciendo yo con el gobierno. Eso es totalmente permitible. Trump rompió con un precedente y no se deshizo de sus negocios, ni los puso en un fideicomiso cuando asumió su cargo de presidente, sino que dejó a sus hijos que lo administraran. Eso lo deslinda, lo desvincula, le rompe la responsabilidad a Donald Trump. Algo sí, la verdad que sí, hay que ser justos. El hecho que tiene una familia grande que está involucrada en empresas, etcétera, ellos deben de poder seguir con la empresa, desde luego que sí. ¿Hay una diferencia, Jorge? ¿Crees que hay una diferencia entre este caso, el caso de Donald Trump, el que presentan los demócratas, y el caso de Hunter Biden, o es lo mismo? No es lo mismo, aquí estamos viendo ya un muchacho, el hijo de Biden, ¿verdad? Que tenía su propia carrera y estaba beneficiando, desde luego que de vez en cuando ponía a su papá para impresionar a todo el mundo, ¿verdad? Que tenía acceso al vicepresidente, pero la verdad que había mucha más distancia entre eso. No se ha podido comprobar hasta ahora de que Biden, el papá, benefició de lo del hijo. De tu experiencia legal, Jorge, quisiera que me dijeras, ¿esto en qué puede terminar? ¿Puede terminar en cargos legales en contra de Donald Trump? ¿Puede terminar en cargos legales en contra de sus hijos? Legalmente, en la estructura de la ley, ¿dónde estaría el daño? No, el daño sería en contra del exmandatario que estuvo beneficiando personalmente por su posición gubernamental. El daño sería a él, no a los hijos. Y finalmente, ¿crees que Donald Trump va a lograr salirse de este y de todos los casos legales que tiene al frente o no? Bueno, tiene mucha plata, Luis Carlos, que ha estado acumulando a base de cada vez que lo enjuician, sube la montaña de dólares que tiene. Él tiene muchos abogados, va a pelear esto por mucho tiempo más. Jorge, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Muy buenas noches.